Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola, Hola, buenas hola, ¿cómo tardes. están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, saludos desde Calama. Maravilloso. Buenas tardes. Buenas tardes desde Antofagasta, Jorge Tapia. Don Jorge, ¿cómo está? Siempre bien, un placer saludarle. Igual. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Escuchaste lo que dijiste? Bueno, dame una mordida. Hola, muy buenas tardes. Erika Palma. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Atacama. Mi amor, ven. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, Esther. ¿Y usted? Muy, muy bien. Hola, Cristian. Hola, Elena. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mujer? Tanto tiempo. Aquí estamos ¿Calama? ¿Antofa? en Calama ahora, en casita. El fin de semana en Antofagasta. ¿Y tú? Antofa. ¿Cómo estás, Cristian? Parece que está en Santiago. Hola, ¿cómo están? Hola, qué gusto. Tanto Bien, Cristian. tiempo. Tanto tiempo. Sí. Vamos 2 minutitos más para dejar entrar a las personas que están en espera y vamos a partir en 2 minutos. Solo una indicación menor, aprovechando que todos están conectados, se va a utilizar interpretación simultánea en este taller, así que se requiere que abajo le va a aparecer un pequeño como mundo, en donde van a estar los lenguajes y ustedes tienen que seleccionar español. El que desea escuchar, el que habla inglés y desea escuchar al profesor Mel Einscough directamente, sin traducción, pone apagado. Y el que desee escuchar la traducción en español, pone español. ¿Ya? Si no pone español, se va a escuchar todo en inglés directamente. Gracias. Vamos a partir.
Muchas gracias a todos por estar acá. La verdad es que es un gran placer y un gran honor tenerlos en este cuarto encuentro de Educación para Innovar, una aventura que partimos en el año 2017 con la Alianza Antofagasta y con un propósito: potenciar la innovación educativa de tal manera de formar talento innovador para la ansiada diversificación económica de nuestra región. Les comento, yo soy Esther Croudo, cofundadora de la Alianza Antofagasta. La Alianza es un espacio público-privado cuyo objetivo tiene que ver con potenciar lo que se llama capital social. ¿Qué es eso? No es otra cosa que generar espacios de confianza, espacios, ¿no es cierto?, donde la innovación genere el crecimiento deseado, como dije anteriormente, y esos espacios de confianza y esa innovación se logran en la medida que colaboremos, ¿no es cierto?, los distintos actores, especialmente aquellos que son pares improbables, llamo yo, aquellos actores que no nos encontramos en el concurso de la acción diaria. Ahora, en este espacio de colaboración, la Alianza convoca a más de 80 instituciones, ¿ya? Esas instituciones van desde el gobierno regional, la municipalidad de Antofagasta, pasando por gremios como la Cámara Chilena de la Construcción, ¿no es cierto?, la Asociación de Industriales, empresas, universidades, colegios y un 30 o 40 integrantes que son emprendedores. Nosotros trabajamos de manera colaborativa y estos 4 encuentros de educación, este es el cuarto encuentro, ¿no es cierto?, lo hemos desarrollado con distintos organismos y distintas instituciones. Y para nosotros es un orgullo que resulte ser un espacio donde se encuentran en el hacer, deponiendo los intereses individuales y poniéndose al servicio de la región y en nuestro caso de Antofagasta. En este caso particular, de la educación de, ¿no es cierto?, Antofagasta. Esa es, ¿no es cierto?, nuestro leitmotiv. Ahora, quiero agradecer a, ¿no es cierto?, los profesores que están acá, los directores de escuela que están acá, porque sabemos el esfuerzo que significó este 2020 para cada uno de ustedes, ¿ya? Sabemos que no ha sido fácil, que ha sido un tránsito complejo donde han tenido que adaptar sus casas como sala de clase y bueno, y el espíritu de este encuentro en particular es ayudarlos a lo que viene en la pospandemia, desde, ¿no es cierto?, conocer otras experiencias y desde escuchar, ¿no es cierto?, sus propias inquietudes para poder, ¿no es cierto?, así transitar juntos en la educación pospandemia que se viene. Yo, sin más, solo agradecer, sentirme muy orgullosa. Y quiero dejar con ustedes a Luz Jun, que es la directora de AYEP de Antofagasta, quien ha sido un colaborador incansable en estos 4 encuentros de educación que llevamos y que, no sé, socio de la Alianza, colaboradora innata, así que Luz, te dejo la palabra. Muchas gracias, Esther, muy buenas tardes a todas, a todes. Nada, siempre un grato placer ver que se concretan estas ideas, estas conversaciones que se iniciaron hace unas semanas cuando conversábamos con Manuel, con Isabel, ¿no es cierto?, con Cristian, contigo, ¿no es cierto?, en cómo le dábamos valor en este nuevo contexto de pandemia a estos encuentros de educación. Para la Alianza Antofagasta y también particularmente para AYEP, y es ahí donde nos adherimos absolutamente a los propósitos de Alianza Antofagasta, resulta imprescindible participar en espacios de conversación. Entendemos que innovar para educar, ¿no es cierto?, y los que somos actores del ámbito educativo, finalmente debemos de propiciar estos espacios de conversación, de reflexión. Estamos viviendo cambios epocales, no solamente en este contexto de pandemia, sino que cambios epocales respecto de cuál es nuestro rol como educadores, para dónde vamos. El tema de la innovación no solamente tiene que ver con incorporar este nuevo contexto de innovaciones tecnológicas o cómo estamos usando la tecnología, sino que sobre todo desde mi punto de vista es el encontrar entendimientos compartidos entre todos los actores que somos parte del mundo educativo.
Así es que esto es el resultado de un espacio de colaboración, de conversación. Agradecer a Cristian, agradecer siempre a Esther, a Manuel Daneman, ¿no es cierto?, a Marco Riquelme y a Isabel Chamorro, que empezamos esta conversación y el día de hoy se va a ver reflejada. Vamos a escuchar una muy gran ponencia, pero además vamos a estar, y Cristian lo va a explicar, en distintos talleres, vamos a generar estas conversaciones, ¿no es cierto? Así que eso es, creemos que estamos innovando también y estamos generando ese espacio de entendimiento compartido. Muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, Luz, por tus palabras y por estar presente. Quiero también, ya tú diste las gracias al equipo, pero quiero nombrarlos también a Manuel Daneman, ¿no es cierto?, de los colegios REM, a Marco Riquelme, a Isabel Chamorro, a Alfredo Gutiérrez de ayer, y quiero, ¿sabes qué?, también saludar a tantas personas que hay de distintas partes del mundo en este minuto. Creo, nosotros este es nuestro cuarto encuentro, nuestro segundo encuentro internacional, ¿ya? Pero en el público no había sido tan internacional. Esta es la primera vez que tenemos un público internacional. Siempre nuestros encuentros eran en Antofagasta, con una buena convocatoria de personas, ¿no es cierto? Y hoy día me complace decirles que tenemos no solamente gente de Antofagasta, hay profesores y directores de Calama, saludos a toda la gente de Calama que nos acompaña hoy día, hay gente de La Serena, hay gente de la Universidad de la Frontera, eso es en el sur de Chile, para quienes, ¿no es cierto?, no ubican, hay gente de Finlandia, de Costa Rica, bueno, Mel de Reino Unido, ¿no es cierto?, hay personas de Lima, no sé, puede que me falte alguno ya de México, ¿no es cierto? Así que agradecerles a cada uno de ustedes por estar con nosotros. Sin duda Antofagasta sigue liderando, ¿no es cierto? Y sigue a la vanguardia de las cosas que nos importan, como es la educación. Quiero dejar, ¿no es cierto?, con ustedes ahora a Cristian, que va a presentar, ¿no es cierto?, este encuentro, pero antes decirle que Cristian es parte importante no solamente de nuestro mundo antofagastino y de nuestro ecosistema, sino que es parte importante del motor que ha desarrollado este encuentro. Gracias, Cristian, por todo, ¿no es cierto?, los contactos puestos a disposición de la educación. Infinitamente agradecido por todas tus gestiones. Así que dejo con ustedes a Cristian Celedón, ¿no es cierto?, que nos va a presentar el encuentro. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a todos. Y bueno, agradecer la participación. Tenemos una audiencia bastante grande, 96 personas de diferentes países y además otras decenas de personas a través de la transmisión online que se está haciendo. Así que primero que todo agradecer eso. Y lo segundo, les voy a contar un poco de cómo va a funcionar la dinámica antes de introducir un poco la temática que vamos a trabajar en este taller. Como saben, la primera parte va a ser la exposición del profesor Mel Anscombe, que lo voy a presentar un poquito más adelante, y luego cada uno se va a ir a respectivo taller. Nosotros vamos a dar el aviso, así que no se preocupen, alrededor de las 5:05 aproximadamente a esa hora, vamos a dar un aviso para que todos los que recibieron un link extra, el segundo link, se vayan al taller. Ya Carla, Patricio y Eva están entre el público, con las equipas de monitoras de Yanek, Avisac, Pamela, que están aquí, que se van a estar preparando también los talleres paralelos que se van a ejecutar. Así que no se preocupen, nosotros en un momento específico vamos a avisar para que ustedes en el correo que le enviaron puedan acceder al segundo link e irse a su sesión específica. Las personas que no alcanzaron a inscribirse, les pedimos que se mantengan en línea, porque nosotros vamos a en un par de minutos ver cómo están las asistencias por taller, y en el caso que hayan cupos disponibles, les vamos a dar los accesos para que puedan irse a algún taller el que no alcanzó a inscribirse. Así que los que recibieron solo la invitación a la sala central y no alcanzaron a inscribirse en taller, les pedimos que puedan esperar unos momentos en la sala mientras la gente migra para poder compartir con ustedes si es que hay cupo en algún taller, los accesos para que puedan ingresar. Así que eso es importante, y vuelvo a reiterar que esta sesión va a tener traducción simultánea para los que se acaban de unir como 10 personas. Abajo hay un mundo que dice lenguaje o language, y ustedes tienen que poner ahí y seleccionar español para poder escuchar la traducción que van a hacer del profesor Mel. Si es que lo quiere escuchar directamente en inglés, simplemente pone apagar y lo va a escuchar directamente en inglés. En esta sesión me va a acompañar moderando Ramiro Vargas.
Ramiro Vargas es profesor de la Universidad Católica del Norte, de la Facultad de Educación. Además, es director del Centro de Investigación y Desarrollo de Talentos de la universidad y además director del Diplomado de Innovación y Liderazgo Educativo realizado conjuntamente con universidades de Finlandia. Él es profesor de historia y además magíster en educación. Él me va a estar acompañando en la moderación de esta conversación y bueno, nos va a acompañar también el profesor Mel Einsko. El profesor Mel es doctor en educación, es profesor de la Universidad de Glasgow, donde tuve la oportunidad de conocerlo, y es profesor emérito de la Universidad de Manchester, además de profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Queensland en Australia. Es un experto internacional en educación inclusiva y además es un experto senior en UNESCO y ha desarrollado varias de las políticas de UNESCO en innovación educativa. Entonces, él nos va a hablar sobre cómo hacer el proceso de las escuelas inclusivas en este contexto de pandemia, que es bastante complejo y ustedes lo han podido vivir. Pero antes de darle el paso al profesor Mel, voy a hacer una pequeña presentación que va a durar un par de minutos, en donde les voy a introducir un poco el porqué de este seminario y cuáles son los desafíos que nosotros queremos plantearle a ustedes para lo que se viene post pandemia. En base al trabajo que me ha tocado realizar con diferentes escuelas, diferentes colegios, diferentes autoridades educativas, no solo aquí en Chile, sino que a nivel latinoamericano, trabajando con miles de docentes en Perú, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, etc. He identificado 4 objetivos o 4 desafíos claves que yo les voy a compartir ahora, que creo que son trascendentales, que todos los equipos o todas las comunidades educativas tienen que tener en consideración en este post-pandemia. Hoy empezamos con la temática del profesor Mel, pero el próximo encuentro que va a ser en la próxima semana vamos también a estar trabajando otras temáticas con Óscar Abellón, que es director de una de las escuelas más exitosas a nivel mundial. Los 4 desafíos, esto lo vamos a revisar rápidamente para poder pasar a la presentación del profesor Mel. El primer desafío, que es bastante relevante, es que las comunidades educativas tienen que mantener y consolidar los aprendizajes docentes adquiridos. El error que pueden cometer las comunidades educativas, principalmente los liderazgos educativos en este momento, es retroceder y pensar de que ustedes van a volver a un contexto pre-pandemia, ¿ya? Eso puede llegar a pasar, pero sería un error porque los aprendizajes que han tenido los profesores, los aprendizajes que han tenido las comunidades educativas han sido tan potentes. Por ejemplo, una investigación del CIA de la Universidad de Chile determinó que más del 90% de los profesores encuestados por ellos identifican que han generado un nuevo aprendizaje útil para su gestión educativa en el aula. Eso quiere decir que si con ese alto porcentaje de profesores que han adquirido nuevas herramientas, un error puede ser no mantener o consolidar esa herramienta. Por eso es importante que las comunidades educativas generen espacios de reflexión, espacios de trabajo institucionales para poder potenciar esto. Un segundo punto tiene que ver con la transformación digital. ¿Qué quiere decir esto? Que ya las habilidades y las competencias digitales ya no pueden ser algo accesorio como han sido hasta el día de hoy y que generaron las problemáticas que hemos tenido para enfrentar la pandemia. Las comunidades educativas tienen que potenciar una transformación digital que incluya la formación en habilidades digitales como un elemento central del currículum, central de los planes formativos, central de los programas formativos de las escuelas, etc. No puede seguir siendo un aspecto periférico o paralelo. El tercer punto tiene que ver con favorecer la formación profesional, docente y directiva en habilidades digitales. El informe McKinsey llega a la conclusión que ninguna escuela es mejor que la calidad de sus profesores. Esto quiere decir que ninguna escuela va a alcanzar transformación digital si es que sus profesores no están lo suficientemente capacitados y preparados para este proceso. Obviamente en la pandemia los profesores han hecho un proceso autodidacta de desarrollo en muchos casos, pero eso, las escuelas no pueden esperar que eso sea el soporte para lo que venga después. El proceso de formación como los que hemos vivido estos días a través de estos webinars, etcétera, no puede detenerse cuando las escuelas vuelvan a un contexto semipresencial. Entonces es importante que la calidad de los docentes y directivos va a depender
de cómo yo invierto y cómo yo potencio la formación en las habilidades digitales que de alguna otra manera ya varios expertos han dicho que llegaron para quedarse. La idea es generar lo que se denomina la cultura de transformación digital en la escuela, que es lo que hemos visto, por ejemplo, en casos como Uruguay, y por eso Uruguay ha tenido un proceso de adaptación y retorno tan fácil en comparación con nuestro país. Y por último, esta es una invitación de generar espacios híbridos e-learning de aprendizaje. Lo peor que podemos hacer es volver a un espacio tradicional, un espacio solo presencial, y olvidar todo lo que los profesores, estudiantes, lo que las comunidades han aprendido. Varios estudios, por ejemplo, según la Organización Internacional del Trabajo, indican que las modalidades e-learning de aprendizaje son más efectivas que las modalidades presenciales por sí solas. Entonces tenemos la oportunidad de estructurar espacios híbridos de aprendizaje, no como una respuesta al post-pandemia o como una respuesta a lo que está sucediendo ahora, sino como una estrategia permanente para el desarrollo y fortalecimiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes en lo que Burgul denomina los espacios ubicuos, que son lograr que el estudiante aprenda en todo espacio, todo lugar, a través de la tecnología, y que la sala de clase no sea el único espacio que determina cuando el estudiante inicia o termina su proceso de aprendizaje. Como indiqué en un capítulo del libro que hace poco publicaron, la inclusión de la innovación y tecnología como impulsora de la transformación en las escuelas, y no solo las escuelas, sino también las universidades o todos los centros de formación, ya no puede ser algo solo secundario o periférico. ¿Ya? Muchas gracias por esta primera parte, y a continuación le doy la bienvenida y el pase. Recuerden activar para los que quieran escuchar la traducción. Le doy el pase al profesor Mel Anscombe, como decía, profesor de mi querida Universidad de Glasgow, donde tuve la oportunidad de estudiar, profesor emérito de la Universidad de Manchester y profesor también de la Universidad de Queensland, experto internacional UNESCO en inclusión educativa. Así que muchas gracias, Mel, por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por estar aquí, honrado de tenerte, y te dejo la presentación, y la gente que quiere ir haciendo consultas, las puede ir haciendo en el chat, y nosotros posteriormente, cuando tengamos el espacio de conversación con el profesor, le vamos a ir haciendo algunas de las preguntas en el chat. Muchas gracias, profesor. Mel. Okay, well, thank you very much for that kind invitation. It's a great pleasure to join this important event. I only wish I was there. Y me hubiera gustado estar en Chile. He estado algunas pocas veces en el pasado y la pasé muy bien. Conocí gente y visité escuelas también. Estoy consciente que la mayoría de las personas que escuchan hoy son personas que trabajan en escuelas, son profesores y líderes de educación. Lo que quiero tratar de hacer es contarle algunas experiencias de algunas otras partes del mundo, y no decirles qué hacer, pero hacerlos pensar de lo que hacen y qué es lo que podrían hacer. Y la idea es estimular que ustedes piensen y reflexionen. Y obviamente el foco es en todo el mundo, es en los nuevos desafíos que estamos experienciando como resultado de esta terrible virus que en todo el mundo están luchando con él. Y eso trae nuevos desafíos. Y de otra manera también llamó la atención a desafíos más antiguos. Por ejemplo, en particular, es qué tan nuestro sistema de educación es tan avanzado que todavía estamos tratando de alcanzar, o tenemos problemas de llegar a todos los niños, que algunos que quedan atrás, algunos que van a la escuela pero no tienen buenas experiencias. Es un problema antiguo, pero tiene una nueva aspecto por la pandemia, y lo que hemos aprendido todos en diferentes lugares, que las cosas, tenemos nuevas herramientas donde estamos enfocando este nuevo enfoque que estamos encontrando. Este es mi trabajo de consultor de la UNESCO, que está relacionada con la educación, y me hicieron trabajar con países en diferentes partes del mundo y con escuelas. Y mucho de mi trabajo está acá en
en el Reino Unido, pero también he podido estar en otras partes y también en Latinoamérica. He estado trabajando 3 años con un grupo de colegas en 9 países de Latinoamérica y uno es Chile. En ese trabajo, ayudar a los sistemas a avanzar, y hice esta guía que se hizo en el 2017, que nos pidió la UNESCO con un grupo de expertos, y usemos nuestras ideas y hicimos esta guía para asegurar la inclusión y la equidad de la educación. Y eso es de lo que quiero hablar, inclusión y equidad. El mantra de esa guía, que la pueden echar una miradita, puede ser interesante, hay algunos ejemplos. Está en la parte de arriba de la diapositiva, el mensaje. Todos los estudiantes y las estudiantes cuentan y cuentan por igual. Es un enfoque de la educación que se basa en los principios de inclusión y igualdad, donde todos los estudiantes tienen la misma necesidad. Son todos iguales. Cómo organizamos las escuelas, cómo organizamos la sala de clases, y estamos asegurando que todos estén ahí, todos participen y todos aprendan. Todo eso en el es una prioridad en este momento como un resultado de lo que se llama la educación 2030 o la estrategia de educación 2030. Si la buscan en Google, en la educación 2030 van a encontrar toda la información en español, y esta diapositiva se sacó de este material. Está en inglés, pero lo voy a traducir en un momento, y está viendo, es el desarrollo sustentable, los objetivos de desarrollo sustentable, que tienen que ver todas las comunidades, cómo se desarrollan y que están comprometiendo con todos los ciudadanos que estén comprometidos y tengan una buena vida. Y esto también es parte de la educación, porque este objetivo número 4 de educación es la clave para todo. Y como dice en inglés acá, la educación tiene el potencial de transformar el planeta, pero primero tenemos que transformar nuestros sistemas de educación. Y quiero decir, enfatizar transformar, porque lo que tenemos que tratar de transformar los sistemas, pero tenemos que cambiarlos de una manera que sea más efectivos para nuestros niños. Y como ven aquí en la diapositiva, es para todos los niños, como sean todas las diferencias que tengan, cada persona importa igualmente. Esta es nuestra agenda. Sobre estas muchos años, como he dicho, he trabajado en muchas partes del mundo y trato de trabajar con gente como ustedes, líderes de escuela, de educación, líderes, parte de la community, y para explorar qué es lo que se ha hecho para nosotros mejorar las escuelas hacia la equidad. Y voy a hablar de esos esfuerzos colaborativos en diferentes partes del mundo. Vayamos a otra parte del mundo. Esta fotografía se tomó en Zambia, un país en el sur de África. Por algunos años, nuestros colegas y yo de la Universidad de Manchester colaboramos con el Distrito Rural de Educación en esa área. Estaban muy aislados, había que manejar 6 horas desde la ciudad capital, y lo que vi ahí, lo que me llamó la atención, nos llevaron hacia la jungla a visitar este pueblito muy aislado, y en este pueblito ustedes ven que los edificios están hechos de adobe y con techo de paja, y en el pueblito conocí a padres, líderes, y ustedes ven los niños y jóvenes, y dijeron que habían abierto, hasta no tenían escuelas en sus comunidades. Eran parte de millones de niños en el mundo que no recibían educación, porque donde ellos viven no hay escuelas y no hay profesores. Lo que pasa es que los líderes del pueblo decidieron que los niños necesitaban educación, tuvieron sus reuniones, discutieron y decidieron construir una escuela.
me llevaron a un lugar afuera del pueblo, cerca del río, que era un horno donde hacían adobe y ahí construían casas, pero decidieron construir una escuela. Y en el pueblo ustedes ven estos edificios, 1 o 2 eran salas de clases, hacían reuniones y eran salas. Pero una vez que construyeron las salas de clases, el gobierno local les ofreció un profesor, pero la comunidad construyó una escuela para el profesor. Le cuento esta historia en otras partes del mundo, es porque aquí este es mi mensaje central. Si queremos tener escuelas para todos, para que todos tengan educación y que sea inclusiva y igual, creo que lo tenemos. No necesitamos investigar más, no necesitamos otra ciencia. Lo que tenemos es que la gente se junte y lo haga posible. Y eso es lo que está pasando esta tarde. El factor más importante es la voluntad colectiva para que esto se haga. La gente en África quería que eso sucediera, que los niños tuvieran educación, trabajaron juntos, los líderes, los padres, construyeron salas, construyeron casas, y de esa manera sus hijos recibieron educación. Lo que quiero decirles ilustra ejemplos de esto, la gente trabajando junta. Eso es mi mensaje central. Esto es transformación, esto es el cambio, y lo que tenemos de mucha investigación es que los sistemas de educación son difíciles de cambiar. Las escuelas son difíciles de cambiar. No porque la gente en las escuelas sean flojos, bueno, algunos son, pero no es porque la gente en la escuela sea resistente, bueno, algunos son resistentes. La razón por qué es difícil cambiar las escuelas y los sistemas de educación es porque la gente está muy ocupada. La gente más importante, como siempre he dicho en estas reuniones, los profesores son lo clave para esto. Y porque la gente está ocupada, y si estamos hablando de cambio, tenemos que estar claros. Y cuando hablamos de inclusión y equidad, son términos confusos y están muy ocupados. Tenemos que ser claros de lo que queremos. Entonces, esta gente que se junta, ¿no es cierto?, en esta tarde, todos van a tener diferentes definiciones de lo que necesitamos. ¿Cuáles son nuestras definiciones de equidad? Porque yo estoy hablando especialmente con los líderes, sino tienen que asegurar que la gente con la gente que ustedes trabajan y sus profesores entiendan de lo que quieren decir. Entonces, hablemos de equidad. Primero, ok, tenemos 3 dibujos similares. Voy a empezar de la izquierda. Hay 3 personas también, 3 niños viendo un juego de béisbol, no tienen entradas, así que están tratando de verlo de atrás, desde atrás. Están parados sobre unas cajas, el que es más alto puede ver el juego, el del medio es tamaño medio, casi lo ve, y el niño chico no lo puede ver. Lo primero que vemos ahí muestra una parte de que lo que vamos a hablar es tratando a todo el mundo igual, equidad. Todo tiene el mismo tratamiento, pero las limitaciones es que somos todos distintos y tenemos diferentes características, y si lo tratamos a todos igual, entonces algunas personas van a estar en desventaja. Entonces vamos a la segunda, donde hemos visto que se arreglaron las cajas en otra forma, y no solamente acerca de equidad, pero también hay que dar una ayuda adicional. Entonces, el más alto no necesita la caja, el de medio necesita una y el pequeño necesita 2, y pueden ver el juego. En varias maneras, esta segunda foto explica lo que está pasando alrededor del mundo, cómo tratamos de tratar a los niños igual, pero les damos ayuda a los que lo necesitan más. Pero normalmente, bueno, la ayuda no es en cajas, pero es más método extra, más enseñanza, puede tener diferentes formas, pero es el patrón común en el mundo de cómo estamos viendo la equidad, dando un soporte adicional a otros.
no digo que sea malo, pero la tercera foto, en la derecha, es donde yo pienso que tenemos que ir. Es la transformación, el enfoque de transformación. ¿Qué pasó ahí? Alguien sacó las tablas, las barreras, las sacó, ya no hay una barrera. Entonces los niños no necesitan cajas, porque todos pueden estar viendo la actividad. Una lección para eso es que cuando tratamos de crear equidad, es que tenemos que encontrar cuáles son las barreras que hacen difícil que algunos niños participen cuando van a la escuela. Puede tener muchas formas, puede ser barreras físicas, como en esta foto, esas son fáciles de enfrentar, pero puede ser con calidad. El currículum hace barreras para los niños porque puede que no tengan interés en él. El sistema de notas no celebra el progreso. También los profesores podemos ser barreras porque no tenemos forma de enseñar a algunas personas. Y lo otro, que las barreras que tenemos en nuestra mente son las peores, son lo que nosotros esperamos que sea posible. Si no creemos que los niños pueden aprender y progresar, no lo van a hacer. Tenemos que hacer eso, pero cuidadosamente. Tenemos que sacar el soporte mientras se necesite, pero tenemos que cambiar a la nueva posición. Entonces, si hablamos de equidad, eso es. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con inclusión? Ok. Demos un giro inclusivo, miremoslo desde otro ángulo, miremoslo de otra dirección. Y lo que vimos es que si continuamos con la forma tradicional de inclusión, vamos a hacer un progreso limitado. Pero si tenemos una idea más ambiciosa, una idea transformadora, eso nos puede juntarnos a todos a movernos en una nueva dirección. Pero, ¿cuál es el giro inclusivo de que estoy hablando? Reconocer que la inclusión como un proceso es un viaje. Si pueden seguir inglés, hay un video donde yo hablo en internet, se llama "Toda escuela es inclusiva", hasta cierto punto. Pero lo que queremos es que decimos que toda la escuela incluye a algunos niños, algunas personas, y otras tienen algunas dificultades. Es un proceso, es un viaje. Es identificar y eliminar barreras, como lo vimos en el dibujo, porque las barreras pueden tener muchas formas. No estoy hablando de barreras en los niños. Estoy hablando de los modelos de educación especial donde que los niños no aprenden, pensamos que es un problema de los niños. Esto es que hay que transformárselo a buscar el contexto de cuando los niños son educados, analizar los contenidos y qué podemos hacer de forma colectiva para eliminar las barreras. Y también es de 3 partes. En varias partes he visto que es bueno preguntarse dónde estamos en este viaje, en nuestra comunidad o en el país o en nuestra escuela. Es de presencia primero. ¿Quién está en la escuela? ¿Quién viene a la escuela todos los días? ¿Quién está en la sala de clases? No lo podemos incluir si no están presentes. Y mi discusión es que la presencia no es suficiente. Podemos estar ahí, pero puede ser ignorado. Lo que viene en el proceso es la participación. No solamente estás presente, estás envuelto en cosas y eres reconocido y eres activo. Tu voz se escucha y tu nombre se usa porque tú eres un miembro de la comunidad escolar. Y eso tampoco es suficiente. No es presencia, participación, es logro, progreso. Es hacer lo que los gobiernos dicen, queremos subir los estándares. No es subir los estándares, pero es subir los estándares para todos los niños, es para mejorar la escuela, es para mejorar con una actitud. Okay, la mejora de la escuela está guiada por esos principios y la inclusión es de todos los estudiantes.
Es una preocupación de que todos los niños, todo niño o niña esté presente en la participación y tenga logros de aprendizaje. No en uno en particular, es para todos. Pero algunos grupos son vulnerables. ¿Cuáles? Eso varía de lugar a lugar. En algunas partes del mundo, y hablamos como en África, las niñas son más vulnerables. Porque a los 10, 11, 12, y se casan y tienen hijos. Entonces son vulnerables. En mi país, en Inglaterra, los vulnerables son los niños blancos de muy pobres. Bueno, pobreza es un problema en todo el mundo. Los niños que tienen discapacidades también son vulnerables. De grupos minoritarios o que hablan otro idioma también pueden ser vulnerables. Pero no siempre. Y el peligro de concentrar grupos es no mirar a algún niño que está perdido o está escondido o sea invisible. Entonces, mi definición de trabajo es un proceso, es un viaje que todos trabajamos juntos como botamos barreras. Y eso se mueve a desarrollo de clases inclusivas o educación inclusiva. Hay que buscar las prácticas en nuestra propia escuela. ¿Qué es lo que pasa en nuestras escuelas para identificar qué es lo que tenemos y cuáles son los recursos que tenemos? Por ejemplo, recursos humanos que podemos usar para botar esas barreras. Esta foto es de São Paulo, Brasil, donde tenemos unas escuelas en las favelas de São Paulo. Y que lo que pienso en los profesores que es un trabajo muy difícil. Esto es una tarjeta de cumpleaños y mira, es como en el circo, me recuerda a los profesores. Tenemos que hacer todo en todas las clases, tenemos que estar en el triciclo, tenemos que balancearnos, hacer malabarismo, es algo muy fuerte. No es como en otras profesiones que hoy día voy a hacer esto y voy a hacer otra cosa y el viernes hago otra. Y también es que la mayoría de los profesores hacen su trabajo en frente de una audiencia y algunas veces la audiencia les gusta, a veces no. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de la escuela y el desarrollo de la educación o del profesorado, tenemos que estar dando cuenta de la presión de que ellos sufren cuando tratamos de hacer estos cambios y también debemos reconocer la expertise que tienen en la escuela, en la clase de clases donde se puede construir. Y cuando que hablamos, trabajado en escuela por muchos años, desarrollamos una discusión. ¿Qué es lo que pasa en la escuela para avanzar? Y como en el circo, el punto de partida es qué lo que hay en la escuela. Mi experiencia me dice que las escuelas saben más de lo que usan. Todos los días, en toda la escuela, hay más expertise en las escuelas de lo que utilizan. Entonces, para avanzar en la escuela, tenemos que usar nuestra expertise de una mejor manera. Los profesores aprenden de uno de otros, comparten ideas, recursos, trabajan juntos. ¿Qué podemos hacer con los niños que no estamos llegando? ¿Y cuáles son las barreras para eso? Una de las barreras es el tiempo. ¿Cuándo tenemos tiempo para que los profes trabajen juntos? Es un problema, pero se puede mejorar. También hay otra cosa que es difícil que los profesores hablen de sus prácticas. Cuando hablo de un profesor me siento atrás y que me voy a sentar acá. No soy un inspector, no te voy a juzgar. Yo quiero aprender de tu práctica. Y después le digo al profesor, esto fue lo que vi, lo que hiciste. Pero te vi hacer esto y escuché esto otro. Ok, pero cuando los profesores van a estar sorprendidos, no me acuerdo yo haber hecho esto. El trabajo del profesor es muy cansador, porque la gente no entiende por qué siempre están hablando los profes que están cansados siempre. Están cansados físicamente porque es un trabajo físico y también en una
cansancio emocional y también están cansados intelectualmente porque están solos resolviendo problemas y tratan de llevar su planificación a una clase de 30, 40 niños y asegurarse que esa planificación llegue a todos. Esperemos que construir en las escuelas un sentido y cómo un progreso se hace, lo que pasa en el tiempo, es de varios procedimientos que desarrollan un lenguaje de práctica. Los profesores pueden compartir ideas, buenas sugerencias y recursos, y que hablen con sí mismos, de que se den cuenta de lo que hacen en su práctica y pueden articularlos y pensar en lo que podrían cambiar. Y la pregunta más grande o la central que podría ser de mi trabajo es cómo hacer esto posible, cómo las escuelas crean una condición donde los profesores aprenden uno de otro, experimentan, buscan mejores maneras de llegar a los niños que no están alcanzando y de desarrollar el lenguaje de la práctica. Y el trabajo de años nos lleva a estas conclusiones, que es una manera de hacer que esto suceda es la consulta, hacer consultas en las escuelas, hacer investigación y crear interrupciones donde colectar evidencia de lo que está pasando y hablar de eso, de la enseñanza. Lo que yo digo es crear interrupciones en la vida de la escuela, en la vida del profesor, ocasionalmente para que la gente se detenga, piense y reflexione en qué más podremos hacer acá. ¿Y cómo funciona eso? No siempre. Lo que hace es deja ver las posibilidades para desarrollar la práctica, posibilidades de hacer unos pequeños ajustes. No estoy hablando de cambios revolucionarios, pero pequeños cambios para hacerlo más inclusiva. Algunos ejemplos. ¿Cómo podemos crear interrupciones? Ok, estar comprometidos con la evidencia que está disponible. Por ejemplo, normalmente se parte con datos estadísticos. Tenemos gráficos, tenemos diagramas, vamos quién asiste, quién llega tarde, quién le va bien en las pruebas, quién se porta mal. Esos datos estadísticos son un punto de partida, pero por sí mismos no son suficientes porque no te dicen nada, solamente te muestran cómo están las cosas. Entonces, okay, ¿qué otro tipo de información necesitamos? Tenemos información de calidad. Los profesores necesitan verse, enseñar el uno al otro. Los que son líderes de la escuela, si no encuentran forma de que tengan oportunidades para que ocasionalmente sus profesores se vean los unos a otros enseñar, no van a obtener lo mejor de su fuerza de trabajo. Cuando un profesor ve a otro trabajar, hay conversaciones, hay un lenguaje de práctica y eso empieza un proceso de pensar qué podemos hacer para alcanzar a todos los niños. Ok, observación mutua para aprender profesionalmente es esencial. Y una manera de hacer eso es hacer videos de clases, hablar de lo que ven en el video. Ok, hay limitaciones con eso, porque solamente ven lo que la cámara te muestra. Y otra forma clave en evidencia que es muy desafiante no es solamente ver la enseñanza y hablar de la enseñanza, pero también ver la clase desde los ojos de los estudiantes, escuchar la voz de los estudiantes. En nuestra experiencia dice que puede ser una manera significativa de avanzar en las prácticas. ¿Cómo se puede hacer? También es visitar a otras escuelas, no solamente la mía, y trabajar con alianzas y diferentes escuelas, porque nosotros, por ejemplo, en Chile tenían la idea, ¿no es cierto?, del el network en el sistema educacional, las redes en el sistema educacional. Hay que estimular las reflexiones, estimulan la discusión y también
promueven la innovación y también buscan otras maneras de alcanzar a todos los niños. Este es un proyecto que se está llevando en los últimos años en 5 países europeos. Lo que estamos usando, no sé cómo traducir, Inclusive Inquiry, es como cuestionamiento inclusivo. Lo que hablo es que ponemos juntos en una forma más estratégica de trabajar, lo que quiere decir que los profesores en una escuela hacen tríos en una base, bueno, voluntarios, donde van a ayudarse los unos a otros, y los profesores nominan a 3 niños de la clase que piensan que es difícil de llegar a ellos en algún sentido, algún problema de aprendizaje, que sean tímidos, etcétera. Esos niños, que son 9, les enseña a buscar información, a hacer investigación. Ellos empiezan a colectar información de los compañeros, de las clases, y después ellos les piden que planeen una clase donde ellos piensen que puede ser inclusiva, y cada profesor hace esa lección con los 2 otros profesores y con los niños elegidos, y después de cada clase, se sientan y preguntan cómo podemos mejorar nuestra enseñanza. Eso se hace en escuelas secundarias, pero también en otras escuelas primarias. Y sabemos que cuando se usa cuidadosamente, va a tener un gran impacto que los profesores mejoren sus prácticas, y los niños estén comprometidos con su aprendizaje. Solamente les voy a dar una pequeña indicación de este enfoque, pero si están interesados hay un sitio web, ahí está el link. Todo el material de los productos anteriores y los productos recientes están ahí en el sitio web en español. Hay guías, hay estudios de caso y hay videos de introducción en español también a veces. Les digo, véanlos porque es algo que se puede adaptar y lo pueden usar en sus escuelas. Entonces, todo este proceso de transformación es de mejorar la enseñanza, pero también hay que mejorar también la organización de las escuelas para apoyar a los profesores, porque sabemos que el cambio en las escuelas es difícil. En resumen, ¿qué es lo que nos dice la investigación? Es que tenemos que reconocer que las políticas se hacen en todos los niveles de un sistema educativo. Se hacen por los políticos, ellos ven el presupuesto, mandan las guías, cómo se tienen que hacer, y lo que pasa es que esas ideas y recursos se convierten en otras personas, puede ser en distrito o a nivel escuela, pero también se puede llevar a nivel de clases. Los profesores hacen actores de política, porque cuando uno hace una clase, por la próxima hora, usted es la persona que cambia las políticas. Entonces, ¿con quién trabajamos? Y trabajar con nuestros profesores, y tenemos que darle un apoyo profesional y de aprendizaje, y eso tiene que pasar en las escuelas, hacer conferencias, cursos, talleres, todo ayuda. Pero eso es la crema de la torta, pero la torta es el desarrollo profesional en las escuelas. Y también tenemos que hablar de la mejora de la escuela. El cambio educativo es técnicamente sencillo, pero socialmente complejo. No es difícil, decirle lo que tiene que pasar. Yo ya lo dije en los últimos 20 minutos, es la parte fácil. La parte compleja es que todo el mundo se junte y estén de acuerdo qué vamos a hacer y avanzar. Por eso el liderazgo en nivel escuela es crucial. Las escuelas que avanzan en esta agenda que dije tienen líderes que están comprometidos hacia educación equitativa e inclusiva, y lo demuestran de la forma que trabajan con sus colegas. Y la claridad
de los objetivos es esencial. Tenemos que todos estemos claros que entendamos qué significa, y finalmente que voy a hablar de esto de la evidencia de varios tipos, es el catalizador. Es una evidencia que lo hace pensar en nuestra escuela, nos hace pensar en nuestra enseñanza, cómo lo conectamos con la comunidad, los padres, etc. La evidencia es el estímulo, y después que uno ya le entendí, puede tener muchas formas, y hablar con redes de escuelas. Lo que hablamos, lo que creamos es una ecología de equidad. Es un marco y que tiene que pensar cuando piensan en la escuela, que se deriva de nuestro trabajo. Lo que decimos es que queremos enfocarnos en las barreras, tenemos que identificar los recursos, especialmente los recursos humanos. Tenemos que buscar 3 factores interconectados: lo que pasa en las escuelas, intraescolares, especialmente en la sala de clases, entre escuelas, si compiten las escuelas o colaboran, y tenemos que hablar de factores más allá de la puerta de la escuela, especialmente familias y otros recursos de nuestra comunidad, negocios locales, escuelas, organizaciones religiosas, clubes, scouts, universidades. Las posibilidades son infinitas. Cuando tratan de analizar su situación, de que está en su escuela, dónde está su distrito, si estamos a un sistema completo en Chile, yo recomendaría estos 3 factores. Ok, volviendo a la pandemia, estoy trabajando en 2 ciudades en el Reino Unido para desarrollar lo que estamos, estrategia de recuperación educativa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos recuperamos de esta crisis? Y para hacer esa estrategia usé este marco para buscar los 3 tipos de factores, buscar evidencia, y tenemos que trabajar juntos para encontrar mejores maneras de ayudar a todos los niños para participar, este presente participativo, y aprendan. Recuerden esas 3 cosas: presencia, aprendizaje y cumplir. Ok, esto es muy bueno en este contexto. Esto es una conclusión. Déjeme dejarle con la cosa más, el mensaje más importante. Recuerden que el cambio es técnicamente fácil, pero socialmente difícil. Lo más importante es la voluntad colectiva para que esto suceda. Muchas gracias por escucharme, y cualquier comentario me pueden hacer. Profesor Ainscough, por esa muy interesante presentación que nos aclaró bastantes temas bastante complejos sobre cómo implementar la educación inclusiva dentro de las escuelas. Ahora, bueno, en unos 15 minutos que nos quedan, vamos a conversar junto con Ramiro. Ramiro, te pido que te conectes también. Vamos a hacer un par de preguntas, unas 4 o 5 preguntas, respecto un poco de los temas que pudimos conversar contigo, y además para ir profundizando en ciertas cosas. Van a ser preguntas bastante breves, pero la idea es aprovechar porque te contamos que la gente que se inscribió a este taller nos envió algunas preguntas previas y queremos hacértelas. La primera pregunta que recibimos bastante, algunas de las personas que se inscribieron ya habían leído bastante sobre tu trabajo, pero una pregunta que se repitió bastante fue: si yo soy parte de una comunidad educativa, si yo soy parte de una escuela y queremos dar los primeros pasos para potenciar esto que tú llamas... I can't hear very well. I can't hear very well. And now? That's better. Thank you. Yeah, better. Perfect. Varias personas que nos contactaron nos hicieron la misma pregunta. Can you hear now? In Spanish, in English? Perfect.
Si, por ejemplo, nosotros somos parte de una comunidad educativa y queremos dar los primeros pasos para potenciar lo que tú has llamado una ecología de la inclusión, establecer los primeros pasos para formar una escuela mucho más inclusiva. Pero, además, estos primeros pasos los damos en este contexto complejo de hoy en día, este complejo de pospandemia, este complejo de estar con nuestros estudiantes de repente presencialmente, de repente de lejos, que ha traído algunos problemas. ¿Cuáles son tus consejos al respecto? O de los elementos que tú nos comentaste, quizás algunos aspectos específicos que se podrían tomar en consideración para enfrentar, por ejemplo, primeros pasos para potenciar una educación más inclusiva, pero tomando en consideración este contexto bastante complejo de post-pandemia que se nos aproxima. Well, it's the $1,000,000 question. Es la pregunta del $1,000,000. En un sentido, esa es la pregunta que siempre hablé los no hay respuestas simples. Si alguien publica un artículo, ok, esta es la respuesta por la pandemia, es mentira, no es una respuesta fácil, es un desafío tremendo, y lo que quiero enfatizar es el proceso de trabajar juntos, de buscar formas de enfocar ese desafío. En varias partes pasan, estoy trabajando con varias escuelas y tenemos grupos. Por ejemplo, en algunas de las ciudades creamos tríos de escuelas. Estos tríos no están en el mismo distrito. Esos tríos de escuelas no se conocen y estamos alentándolos a que se junten de esa manera en línea para compartir sus problemas y hablar de ellos y buscar formas de enfocarlos. Y lo que pasa es que la mayoría de los estudios están desarrollando grupos y después hacen grupos más grandes y después crean una red. Estoy trabajando en 3 sistemas de proyectos. Sabemos que una de las maneras más poderosas es crear una red y colaboración más fuerte. No es solamente ser amistoso y hablar uno con otro, pero es aprender juntos, desafiarnos y estar juntos. Y es un proceso social. Eso es lo que voy a alentar en cualquier país que haga. Hagan asociaciones dentro de las escuelas, entre escuelas, y la tercera parte es busquen asociaciones con la comunidad. Bueno, buenas tardes a todas y todas. Vamos a continuar con las preguntas que nos han enviado para poder planteárselas a Mel, y agradecer también por los interesantes enfoques que nos entrega para fortalecer la inclusión. Ahora, una de las preguntas recurrentes también que se están planteando es ¿qué recomendaciones específicas o qué nos podrías comentar respecto a algunas estrategias que actualmente se están abordando para fortalecer la inclusión en la escuela en este contexto de pandemia? ¿Qué experiencia nos podrías comentar al respecto? Ya nos hablabas de algunos temas que estás abordando en escuelas de Inglaterra. ¿Cuáles son, a tu juicio, las que has observado? Entiendo que es muy complejo, pero en este breve tiempo, ¿cuáles podrían ser algunas estrategias para poder fortalecer estas necesidades de los estudiantes en pandemia y en contexto de educación a distancia? Well, it's more or less the same question. Es más o menos, mi respuesta es la misma. Nadie ha hecho esto antes. En los países más ricos del mundo no sabía más de cómo hacerlo esto como los más pobres, porque nadie lo había hecho. Necesitamos innovación, experimentación, necesitamos aprender de lo que las otras personas están haciendo
y tenemos que buscar una forma de liderazgos a nivel escolar que haga que esto suceda. Por ejemplo, lo que pasa en Inglaterra, hay algunas escuelas que están más avanzadas en el uso de la tecnología, especialmente, y comprometiendo a los niños, ¿no es cierto?, llegando por el Internet, y por eso estoy creando estos grupos o tríos de escuela, porque donde tenemos una escuela que sea buena o más o menos buena, y tenemos otra escuela que tiene, no, entonces, compartir, because people have got the answer, but because people are searching for the answer, and people need to search for the answer. Y la gente tiene que buscar la respuesta juntos y aprender de los errores de todos. En ese sentido, Mel, considerando las complejidades del contexto latinoamericano que tú muy bien conoces, que tiene de repente complejidades a nivel político, a nivel gubernamental, a nivel de muchas veces también de recursos. ¿Cómo un profesor puede potenciar su clase o su espacio de una manera más inclusiva? Porque un tema puede ser los aspectos estructurales, los aspectos que tienen que ver con el sistema, los aspectos a nivel de los equipos directivos, del nivel escuela, pero ¿cómo o qué recomendaciones tú le das? Acá hay muchos profesores y profesoras que muchas veces tienen las ganas de poder hacer un espacio mucho más inclusivo para sus estudiantes. ¿Cuál debiesen ser, o desde tu percepción, cuáles son las recomendaciones que das para que estos profesores puedan dar este giro hacia la cultura o hacia la ecología de la inclusión en sus propias aulas y en sus propias prácticas cotidianas? I think you're all asking the same question in different forms. Todos están preguntando lo mismo en diferentes formas y la misma respuesta en diferentes formas. Es el profesor en la sala de clases. Los sistemas más exitosos en el mundo, de acuerdo a las comparaciones, los sistemas más exitosos son donde los profesores son valorados, donde se ven que es un trabajo importante. En esos países no ganan mucho dinero necesariamente, pero se sienten significantes e importantes. Y no es solamente que los vean, pero también reciben respaldo en su trabajo, respetos, y se les alienta a seguir desarrollando y aprendiendo de su práctica. No es de un enfoque nuevo y sofisticado. Esto nos lleva acá, nos lleva a ninguna parte. Es refinar a los profesores, es su enseñanza. Cuando yo veo clases, yo lo veo como mi estándar es inclusivo, y cuando veo profesores que no pueden improvisar, como los de músicos de jazz, ellos ensayan, ¿no es cierto?, juegan, pero tocan, pero cada vez que tocan es distinto. Hay profesores que son así, innovan, experimentan. Entonces el profesor entra a una clase, tiene un plan, y ven el plan, hacen el plan, como se lo tratan, querían hacer, pero había como 40 planes distintos en la sala. Entonces los planes de los otros no son los profesores los planes del profesor. Entonces los profesores están constantemente mirando qué es lo que pasa, escuchándolos a los niños, observándolos y haciendo ajustes en su clase. Ese es el músico de jazz, improvisar, pensando, por eso es tan cansador, porque ustedes lo hacen solo. Y los profesores, los mejores profesores son buenos a improvisar, pero hay que probar y equivocarse. Por eso tiene que hacer en un ambiente controlado. Lo que tienen que hacer es sacar ese aislamiento, y los profesores trabajan juntos, planifican juntos, ven cómo trabajan los otros y van mejorando. Es un esfuerzo colectivo. Cuando hablo con los directores de escuela, y yo les digo lo mismo que les digo ahora, si
los profesores no les dan tiempo para cómo trabajan uno u otro, no van a encontrar lo mejor de ellos. Bueno, a veces estoy de acuerdo con lo que dice, pero el problema es que no hay tiempo. Y yo digo, bueno, entonces no estás de acuerdo conmigo. Si estás de acuerdo conmigo, encuentra el tiempo. Tiempo es ahora como el dinero, es importante. No hay tiempo en la escuela. Todo el mundo está ocupado, pero si algo es importante, hay que encontrar el tiempo. Entonces los directores de escuela tienen que invertir en sus profesores y eso va a pagar con los niños estando envueltos en los sistemas y continuar este viaje, ayudar a los profesores que ellos estén más conscientes de sí mismos, como los músicos del jazz experimenten y traten de encontrar diferentes formas de llegar a los niños en la clase. En inglés y en español también hay muchos libros de cómo hacer inclusión. Como mi recomendación de eso se botarlo a la basura. No es hacer inclusión, es vivir la inclusión, creer en la inclusión. Es una manera de vivir, una manera de pensar. Entonces, ustedes lo llevan a la sala de clase con ustedes. Entonces, ustedes se dan cuenta que su trabajo es un viaje que no para, donde ustedes van haciendo ajustes y están buscando de llegar a todos los niños. Pero hay niños que no van a llegar. Por eso, nunca vamos a tener una escuela inclusiva. Por eso, nunca vamos a tener una escuela inclusiva, es imposible. Pero, aunque sean ustedes inclusivos, siempre van a haber niños nuevos que van a venir y tener otros desafíos. Entonces, tienen que innovar. Por eso es un viaje. No es ser una escuela inclusiva, sino que es creer en los principios de inclusividad y continuar este viaje con sus colegas y háganlo y hacer que suceda. No hay respuestas rápidas ni fáciles. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Ok. Cristian, ¿vamos Sí. con la otra pregunta? ¿Con la última? Ramiro. Sí. Mel, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo afecta la situación actual el fortalecimiento de la inclusión? ¿Estamos en peligro de retroceso o efectivamente podemos potenciarlo desde, por ejemplo, el desarrollo de habilidades digitales e inclusión en ese sentido? Yeah. I think, of course, there is a risk that we will... Okay. Okay. I think there is a risk that we will go backwards. Pienso que hay un riesgo, pienso que hay un riesgo de poder retroceder porque los desafíos que hemos estado experimentando, espero que seamos más positivos, como yo comencé mi charla. Esto abre unas nuevas posibilidades para trabajar juntos y abre nuevas oportunidades en las tecnologías, cómo me puedo adaptar para el aprendizaje con más niños. Y espero que uno de los legados de estas experiencias provengan y se hagan profesores con más habilidades para enseñar. Yo pienso que esto va a traer por consecuencia un legado más importante. Thank you, Mel. Varios profesores nos contaban que en sus escuelas se tiende a priorizar mucho el lenguaje y las matemáticas como ejes centrales, debido a que es lo que mayormente se mide a través de las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales. Entonces los profesores nos preguntaban, ¿qué rol juegan, por ejemplo, en los procesos de inclusión en la escuela asignaturas como, por ejemplo, las artes, la música o asignaturas de este tipo? ¿Son importantes para potenciar la inclusión en la escuela, como son también las matemáticas o las asignaturas más tradicionales? Yeah. I think that's a brilliant question. Pienso que es una pregunta increíble. Quiero hablar de las implicaciones de esa pregunta. Es
un sistema ridículo de hacer pruebas y pruebas y pruebas, y siempre están siendo inspeccionadas y quieren informes. Y durante los últimos 8 meses, hemos quitado todas las pruebas, y eso que ha abierto una puerta para la libertad y ser más creativos. Y también una malla curricular inclusiva enriquece. Y, por ejemplo, las partes artísticas y todas las materias creativas deben ser incluidas dentro de la sala de clases. Tener una malla de curricular creativa en artes, todos los alumnos pueden contribuir y también pueden entregar un legado. Por supuesto, no, lenguaje y matemáticas son importantes, pero no quiero que esto se reduzca solamente a estas solas materias, sino que es aprovechar la pandemia para poder deshacernos de estos constantes pruebas y enriquecer nuestros sistemas, y eso será el principio. Interesante presentación, te agradecemos también la respuesta a tus preguntas. Hemos recibido varios mensajes por interno de lo encantados que están los profesores y profesoras por tu exposición, así que te agradecemos también por tu tiempo y habernos acompañado. Y a continuación le voy a dar unos breves momentos a Esther para que hagamos el cierre de esta primera parte del seminario. Y posterior que Esther haga esta indicación, yo voy a dar la instrucción para que comiencen el proceso de migración a sus talleres, porque los panelistas ya están cada uno esperando a sus talleres. Así que Esther. Okay. Mel, thank you very much. We are very happy and exciting with your presentation. Gracias a todos, ¿no es cierto?, por estar, por acompañarnos. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a cerrar este panel central y van a migrar cada uno a sus talleres. Cristian, ¿no es cierto?, les va a dar las indicaciones. Para quienes no alcanzaron a inscribir taller, ¿no es cierto?, tenemos una opción, y para quienes están en Facebook también nos pueden, ¿no es cierto?, mandar si quieren sumarse a los talleres. Por mi parte, muy agradecida de la asistencia de ustedes, de los panelistas, y a los profesores toda la energía en el tiempo que queda, a los directores también toda la paciencia y todas las ganas para, ¿no es cierto?, hacer que esta voluntad colectiva que hoy día se juntó acá transforme, ¿no es cierto?, nuestra educación. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Perfecto. A continuación, los que recibieron un correo tienen dos links, el link inicial de la sesión y el link del taller. Los que ya tienen el link, les pido que ya puedan dejar esta sesión e ir a migrar a su sesión, ¿ya? Los que no tienen link porque no alcanzaron a inscribirse, les pido que puedan esperar aquí en la sala central mientras los que tienen link migran, para poder ir viendo los cupos de los talleres y determinar algunos talleres que puedan quedar libres para que ustedes puedan ir ingresando si lo desean. Así que les pido rápidamente que los que tienen su link puedan ir migrando para poder efectivamente ir viendo quiénes faltan. Y Cristian, tenemos que agradecer también a los traductores que se han portado un 7 y han hecho un trabajo de lujo en esta jornada, larga jornada. Así que gracias a Maripaz, ¿no es cierto?, por su profesionalismo y por su entrega.